Seleccionar una sesión para escuchar. Bienvenidos a la semana 3 de los 40 días de discipulado. Practicar el ADN de discipulado debería ser una diferencia real, especialmente si se hace con otros participantes. Esta semana miraremos cómo puede funcionar un sistema de discipulado. Primero tenemos que definir qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que trabajan juntos para formar una red interconectada que hace algo. Tenemos muchos sistemas: el sistema circulatorio, el sistema nervioso, los sistemas de transporte. Disponemos de sistemas en la iglesia, los sistemas para gestionar nuestras finanzas, por ejemplo. ¿Qué tipo de sistemas nos hace falta para el discipulado? Podríamos estar usando algunos sistemas que no funcionan muy bien. Se puede ver en la foto algunos cristianos de carretilla. El pastor se lamenta de ellos porque se quedan donde quiera que los deje hasta que él vuelva a moverlos. No creemos un sistema de discipulado que funcione de esta manera. Me pregunto lo que piensan acerca de la siguiente pregunta: ¿es el papel de los pastores hacer discípulos? ¿Cuántos dijeron que sí? Era una pregunta tramposa. Creo que es mejor decir: el papel del pastor es capacitar al pueblo de Dios a ser discípulos. Hay una gran diferencia ahí. Echamos un vistazo a algunos versículos que nos muestran por qué. Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Me gusta esta foto de la aeronave utilizada para levantar el transportador espacial en la atmósfera superior, para entrar más fácilmente en órbita. Esos dones levantan al pueblo de Dios para que puedan hacer las obras de servicio. El versículo siguiente dice: hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entrar en órbita representa el proceso de madurez y es necesario para hacer las obras de servicio. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros levantan el pueblo a una posición en la que pueden servir. ¿Cuál es la diferencia entre decir nosotros lo haremos y ustedes pueden ayudar, y ustedes pueden hacerlo y nosotros le ayudaremos? ¿Qué pasaría en la iglesia si el mensaje de los pastores al pueblo de Dios es: ustedes pueden hacerlo y nosotros les ayudaremos? Esto sería movilizar a miles, de hecho millones de trabajadores. Y esto es precisamente por lo que estamos orando cuando oramos Lucas 10:2 todos los días, para que Dios traiga más obreros a la mies. ¿Cómo podemos hacer que el mensaje de nuestro sistema sea: ustedes pueden hacerlo y nosotros le ayudaremos? Nos hace falta un sistema de capacitación que pueda hacer lo siguiente: reconocer la experiencia previa. La gente viene con todo tipo de habilidades que tienen que ser movilizadas para que podamos conectar la capacitación con aquello que las personas ya saben. Tenemos que brindar niveles avanzados de desafío. Tiene que ser algo más que un curso introductorio. Tenemos que movilizar la mayor cantidad posible de gente hacia el discipulado. Tenemos que enseñarles a los discípulos a ejercitar diferentes habilidades dentro de periodos de tiempo limitados. Después de adquirir dichas habilidades, los discípulos pueden adaptarlas para su propio uso. Tenemos que tener un sistema que pueda mejorar con base en la retroalimentación de los usuarios. Estamos dentro de una sociedad que vive en constante movimiento y cambio permanente, entonces hay una necesidad continua de aprender a mejorar la manera en que hacemos discípulos. Necesitamos un sistema que puede visualizar los resultados para que sepamos lo que está sucediendo. Me gustaría saber qué sistema de discipulado usan en tu iglesia.
Propongo un sistema que cumpla con los requisitos que acabamos de presentar en la última diapositiva. He observado distintos niveles de desafío en la Biblia, de más fácil a más difícil. En la Biblia no aparecen en orden o de manera secuencial, pero están presentes. El primer nivel de desafío es el de observador, luego el de imitador, el tercero es el de practicante, el cuarto es el de innovador y el quinto es de maestro constructor o sabio constructor. Me gustaría hablar de cada uno de estos niveles de desafío. Hay algunos mandatos interesantes en la Biblia que debemos obedecer. Por ejemplo, Jesús nos mandó observar las aves del aire y las flores del campo, porque en ellas hay lecciones que podemos aprender. Les dijo a sus discípulos que observaran a la mujer pobre que dio sus últimas monedas como ofrenda. La observación es un paso necesario en el aprendizaje. Debemos ver cómo se hacen las cosas antes de empezar a hacerlas. La observación es una manera segura de aprender porque nos permite adquirir confianza antes de hacer las cosas. La forma en que aprenden de los bebés es un ejemplo clásico del aprendizaje por medio de la observación. Ellos observan y luego imitan. Ya hemos hablado de algunos versículos que hacen referencia al segundo nivel de desafío, el de imitador. Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En estos pasajes se observa la multiplicación de varias generaciones de creyentes. Yo creo que en la iglesia enseñamos muchas cosas por imitación. ¿Cuáles son algunas de estas cosas, tanto buenas como malas? Por ejemplo, la forma de vestir, el sentarse o ponerse de pie en el momento indicado, las cosas de las que hablamos, las cosas que no debemos hablar, etc. También está la cuestión de por qué es difícil imitar al pastor a la hora de hacer discípulos. La mayoría de nosotros nunca tiene la oportunidad de dar sermones, ni de observar una sesión de consejería del pastor con un discípulo, porque esto es trabajo de un profesional. Necesitamos un sistema de discipulado que permite la observación y la imitación. El término practicante no es un término bíblico, pero está incluido en la idea de ser hacedores de la palabra. Todo creyente tiene la habilidad y la capacidad a hacer discípulos en su entorno sin requerir el apoyo directo de otra persona. La práctica continua conlleva a mejorar. Frente a la casa hay un grupo de jóvenes que practican saltos en sus monopatines. A mí me sorprende su capacidad aparentemente infinita de practicar. ¿Cuáles son algunas de las habilidades espirituales para el discipulado que pueden mejorar con la práctica? El escuchar lo que el Señor nos dice y aprender a obedecerle en forma coherente son algunas de estas habilidades, o el aprender a animar a otros. Todas las habilidades que involucran hacer algo por otra persona pueden mejorar a través de la práctica. ¿Puedes pensar en otros ejemplos? Otro paso es ser innovador. Me encanta esta historia de William Kamkwamba de Malawi. Con tan solo 14 años, él construyó un generador eléctrico que podía alimentar a 4 lámparas y 2 equipos de radio. ¡Qué innovador! Y veo a la innovación fuertemente manifestada en el grupo de 5 amigos en el que había un paralítico. Los otros 4 decidieron llevarlo a Jesús y cuando se dieron cuenta que era imposible entrar a la casa por la cantidad de gente que había, utilizaron la innovación para entrar a la casa por el techo. Ellos no imitaron las técnicas de un ministerio previo, ni tomaron un curso de cómo hacerlo. Ellos se ingeniaron algo nuevo con el fin de hacer lo necesario. En nuestro mundo siempre cambiante, nosotros también tenemos que encontrar nuevas formas de llegar a la gente para ayudarles a crecer. El quinto nivel de desafío es el de maestro constructor. El apóstol Pablo dijo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo nos hacemos constructores en el reino? Creo que la idea de tener cimientos suficientemente fuertes para que otros puedan construir encima es muy importante. ¿Cualquier puede aspirar a esto? Recientemente un amigo que dictaba cursos sobre siembra de iglesias me contó de 55 nuevas congregaciones que se habían iniciado como resultado de sus cursos. Esta persona es un maestro constructor y maneja bien la innovación. En estos 5 niveles de desafío, observador, imitador, practicante, innovador y maestro constructor, hay espacio para que todo el mundo crezca. Aquí hay un plan simple para enseñar cualquier cosa que queramos enseñar en cualquiera de estos niveles de desafío usando la sigla tema. Comenzamos con la letra T de testimonio. El testimonio es nuestra propia experiencia. Cuando le ayudas a otra persona a crecer en una determinada área, ¿cuál es tu propia historia en esta área? La segunda letra es E de escrituras. No necesitamos una gran cantidad de versículos. 1 o 2 versículos clave pueden ayudarnos a ilustrar el principio que queremos enseñar. Luego viene la M de método. Necesitamos un método simple. Por eso presentamos los 7 minutos con Dios como un método simple que nos puede ayudar a enseñarles a otros a tener un tiempo devocional. La última letra es la de A, que se refiere a aplicar el método juntos. Testimonio, escritura, método simple y aplicarlo juntos, tema, es una estrategia que se puede usar en cualquier nivel de desafío. Hemos estado haciendo una encuesta a los participantes de este curso sobre sus habilidades percibidas para el discipulado. Es alentador saber que las personas sientan que sus ministerios de discipulado son fuertemente bíblicos y adaptables al cambio, que las personas tienen ideas claras sobre cómo desarrollar un ministerio de discipulado y que pueden nombrar a quienes han discipulado, que perciben que pueden llevar a otras personas al Señor y ayudarles a crecer como nuevos cristianos. Me gustaría hablar de las 3 áreas en las que las personas se obtienen la calificación más baja. Es interesante observar que aunque las personas dicen saber cómo ayudar a otros a desarrollar un tiempo devocional con el Señor, pocas de ellas tienen un tiempo devocional alentador y de manera regular. Las otras 2 áreas de menor calificación son las relaciones a la toma de riesgos específicos para discipular a otros y al trabajo en equipo para ser discípulos. Estas son las 3 áreas en las que enfocamos los 40 días de discipulado. Podemos aplicar estas habilidades a los 5 niveles de desafío desde observador a maestro constructor. Quiero sugerir un ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría si cada seguidor de Jesús tuviera un tiempo devocional significativo para escuchar a Dios a fin de recibir ánimo y guianza en su diario vivir? ¿Qué pasaría si cada seguidor de Jesús solamente necesitara una Biblia para ayudar a darle seguimiento a un nuevo creyente? ¿Qué pasaría si todos estuviéramos trabajando en un equipo para ser discípulos? ¿Qué pasaría si cada uno asumiera riesgos regularmente para alcanzar a otros y para ayudarles a crecer espiritualmente? ¿Qué pasaría si al discipular le enseñáramos a los nuevos discípulos a discipular a otras personas? Pienso que esto tendría un impacto tremendo en el mundo. Salmo 119, versículo 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me gusta la idea de tener una lámpara alumbrando justo donde tenemos que dar el siguiente paso, pero también la idea de tener una luz alumbrando el resto del camino. Me gustaría utilizar estas 2 palabras, lámpara y luz, para contrastar los 40 días de discipulado y los 5 verbos de discipulado. La lámpara es para avanzar en el plazo inmediato y la luz para avanzar a largo plazo.
Con los 40 días practicamos el escuchar y conversar con Dios. Con los 5 verbos tenemos comunicación eficaz con Dios. Con los 40 días practicamos cómo cuidar a los demás. Con los 5 verbos invertimos en el cuidado de los demás como un estilo de vida. Con los 40 días consideramos nuestro llamado. Con los 5 verbos vivimos nuestra vocación. Con los 40 días practicamos algunas habilidades de crecimiento espiritual. Con los 5 verbos desarrollamos habilidades espirituales profundas como un estilo de vida. Lo que hemos hablado hasta ahora. El rol del pastor es capacitar al pueblo para ser discípulos. Hemos identificado 5 niveles: observador, imitador, practicante, innovador y maestro constructor, para que todos puedan ser desafiados en el discipulado. Usamos un patrón tema: testimonio, escrituras, método simple, aplicarlo juntos. Podemos identificar brechas en nuestra experiencia y tomar acción para aprender y cambiar. La práctica de corto plazo, lámpara, puede producir transformaciones a largo plazo, lumbrera. Esto responde a la pregunta: ¿cómo podemos ser mejores discípulos? En tu experiencia, ¿cuáles sistemas de discipulado has probado? El término imitador puede tener una connotación negativa. ¿Los niños aprenden de esta manera? ¿Y nosotros? ¿Por qué es difícil fomentar la innovación? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Cualquier puede desear ser un maestro constructor? ¿O se trata de algún tipo de llamado u oficio solo para ciertas personas escogidas? No olvidar ponerse de acuerdo con el grupo para elegir el pasaje bíblico para la lectura de la siguiente semana. Me pregunto si hay alguien a quien le gustaría recomendarle tomar los 40 días de discipulado. Llene los datos e incluye un mensaje personal para enviarles el enlace de la página principal de este sitio. Tal vez le gustaría hacerlo contigo. Esto le puede dar el impulso para tomar un paso de fe en el crecimiento como discípulo de Jesús. Seleccionar una sesión para escuchar.